nuestro invitado de hoy. En el año 2016, con esta servidora en funciones, efectivamente, como viceministra de Vivienda, de Redes Populares en Vivienda, se hizo la propuesta del ministro de comenzar ya con el registro formal, ¿sí? Y se instruyó la creación de un registro especial, única y exclusivamente para las viviendas de la misión. Así en Trujillo, y fue el primer registro, aquí funcionaba en el edificio de INAVI en Trujillo, ¿sí? Allí estaba el registro principal para las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y fue extraordinario su funcionamiento con el esfuerzo de los muchachos que provenían de los registros ordinarios y que alimentaban esa oficina, con el esfuerzo, por supuesto, de quien en ese momento llevaba la dirección de vivienda acá en el estado. Y se comenzaron, y un poco más de 1.000 viviendas venezolanos se vieron favorecidos, es decir, se vieron dignificados, se vieron atendidos, más bien, por este registro inmobiliario. Sin embargo, pues por supuesto que con mucho pesar, tengo que decirlo porque soy una de las dolientes, se me ha informado que desde mediados de 2017 ha estado cerrado. Bueno, seguramente las causas son multifactoriales y no me corresponde aquí en este momento calificarlas. Lo que sí debo decirte, María, es que es urgente la necesidad de reactivar ese registro y de que las familias tengan la posibilidad cierta de tener su título de propiedad. Ya tienen su vivienda, pero hay que cerrar el ciclo. Claro. ¿Sí? Cerrarlo. Porque una de las cosas que más se insistía en este tema es que los venezolanos tienen derecho a la propiedad y por lo tanto esa vivienda que se les estaba asignando, ellos tenían el derecho de poder posteriormente, en algún momento de su vida, si querían disponer de esa vivienda, poder hacerlo, y para ello se necesita precisamente ese título de la propiedad. En algún momento se habló incluso de que parte del por qué ese título no se daba era precisamente para que no empezase a haber un tipo de me dan la casa y luego la vendo, porque realmente no la necesito, pero una de las cosas que se resaltaba era que teníamos que en primer lugar darle la confianza a ese ciudadano de que estaba cumpliendo un proceso que realmente necesitaba esa casa, pero que eso no implicaba que él no podía en un futuro, si sus condiciones de vida cambiaban, no poder disponer de un bien que se le estaba otorgando, precisamente porque había perdido su casa anterior. Pero posterior a ese, en la Gran Misión Vivienda Venezuela comienza a generalizarse en el país, y ya no es solamente una respuesta a un evento puntual de una vaguada, sino que comienza a ser un proceso que se va generando a lo largo del país en muchos sectores. Ahora bien, me estás hablando que desde 2017 en Trujillo a nadie más se le ha otorgado un título de propiedad, y ya estamos en 2021. ¿Cuántas casas se han hecho? ¿Cuántas se han entregado? ¿Cuántas viviendas hay hoy en día? Entonces, ¿cuántas familias tenemos de alguna manera desprotegidas, sin poder disponer de un bien que tienen en su poder, y que pues todo ser humano tiene derecho incluso a decidir después cambiar de opinión y no querer seguir viviendo donde está? Sí, efectivamente. La Gran Misión Vivienda Venezuela, que es una de las, de los grandes proyectos, de las grandes propuestas del gobierno revolucionario, ha atendido en este momento a nivel nacional un poco más de 3.500.000 viviendas. Puntualmente ha atendido a 3.585.927 a nivel nacional. Y acá en Trujillo, la cifra que nos reporta el ministerio, que es el órgano autorizado o con vocería oficial para ello, es de 1.113 viviendas registradas. ¿Sí? Registradas. Por supuesto que le falta muchísimo. Estando nosotros en funciones se entregaron un poco más de 4.000 viviendas, se construyeron las comunas, pero además con todas las que se hicieron de la mano del Poder Popular, como uno de los constructores principales, de los ejecutores de la misión, en ese momento estaba sobre los 4.000. Si nos atenemos a que en esa cifra, nada más de eso, y digo yo,
me centro mucho en ellos porque fueron los primeros tocados, los primeros beneficiados de la Gran Misión Vivienda, los que sacamos de los refugios directamente a sus hogares dignos. Si nada más tenemos 1.113 de esos 4.000, mira que nos falta tela por cortar, pero mira que hay voluntad. Y hasta donde se me ha hecho saber de parte del Ministerio de la Vivienda, están muy dispuestos, además muy preocupados por la reactivación. Ahora, es una necesidad de reactivarla. Entiendo que no es que vengamos acá a cortar cabezas y ver quién es el culpable o responsable, pero alguien tenía que estar en responsabilidad de que este proceso continuara. Eso estaba en manos de la gobernación, de la alcaldía, del ente nacional, o sea, ¿quién tenía que haber continuado con este proceso que no se llevó a cabo? ¿Y qué se puede hacer ahora? Pues me dice que están en disposición de hacerlo, pero una cosa es que estén en disposición en el ministerio en Caracas y otra cosa es que aquí en Trujillo tengan las herramientas y los elementos para poder continuar con esta situación, esta jornada, pues. Claro, indistintamente de dónde haya estado el tema de la responsabilidad directa en la desactivación de ese registro, es muy importante rescatar que en una política integral, de visión integral de los 3 niveles de gobierno, tanto municipales, regionales como nacionales, el abordar temas que sean no solamente de interés, sino necesarios para atender a la población, en este caso en materia de vivienda, en materia de seguridad jurídica de unas viviendas ya entregadas, yo creo que en este momento no pondría yo el acento en quién dejó de hacer las cosas, sino cómo vamos a hacer para retomarlo, reactivarlo y darle respuesta a ese pueblo que está allí esperando ese título de propiedad. Porque la verdad es, María, que se colocaron algunas restricciones a la vivienda, pues bueno, un poco para evitar el hecho de la mercantilización de la vivienda, que te asignaran y por un lado te la asignaban y por el otro salías corriendo a venderla. Al inicio. Entonces, claro, era para garantizarle ese sentido de protección social que el comandante con el establecimiento de esta misión, digamos que se planteó, ¿no? Y se establecían restricciones con un horizonte temporal de 25 años en algunos casos, de 5 años en otros, de 30 años en otros, dependiendo del tipo de programa, si se trataba de Gran Misión Vivienda para familias vulnerables o de una Gran Misión Vivienda del programa 0800 para profesionales. Tenían restricciones distintas, pero lo que sí es cierto es que más allá de las restricciones que para su propia protección se hayan establecido, hay que abundar y hay que recoger y hay que restaurar y hay que, digamos, reimpulsar un instrumento jurídico que los proteja, que es el título de propiedad. Y yo con los viviendas venezolanos que me he reunido en estos días un poco para impulsar esa iniciativa y en conversaciones con los responsables a nivel nacional, tienen toda la disposición. Pues yo creo que como en muchos temas, María, yo siento que se está como engatillado, ¿sabes? Como paralizado, como como desanimado. Entonces, bueno, es un poco sacudirnos, bueno, sí, pero como muy a lo venezolano, pero la cosa está difícil, pero bueno, busquemos la manera. No nos podemos quedar esperando a que se resuelva solo. A que se resuelva solo, o sea, tenemos que hacer, proponer, establecer, participar, acompañar. Lo que no podemos es quedarnos así, bueno, mira, no se puede, está difícil. Eso lo sabemos todos, a todos, absolutamente todos nos ha tocado, en una dimensión o en otra, a todos nos ha tocado vivir una crisis que tiene dimensiones mundiales, continentales, nacionales, regionales, de la que no escapa nadie. Lo que no podemos hacer es quedarnos aletargados, así, enchinchorrados, dirían en otros lados. Así es. Entiendo que además, en este momento, la situación gubernamental está complicada porque hay muchos aspectos de la política que están alrededor y que lamentablemente en este país en los últimos años la política ha estado a veces por encima de las gestiones. Pero hablabas de muchos beneficiados del refugio. Sin embargo, hoy día, Hilda, 2021, junio 17, aún hay gente en refugios en este estado, Trujillo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo esa gente va a estar allí? Hay personas que tienen 10 años en un refugio. Y uno se pone en esos zapatos y digo, ¿cómo vivo yo
en un lugar donde además tengo que compartir con, bueno, ya hoy en día me imagino que todos son amigos, conocidos y familiares, pues viven, tienen 10 años compartiendo, pero en espacios que no están ni adecuados para vivir en familia y que tampoco cuentan muchas veces con los servicios. Es más, en la misma Misión Vivienda Venezuela, hace unos días hubo una denuncia en medios regionales, que supongo ya tú conoces, de un edificio acá en Santa Cruz que está partido en dos, en edificios que fueron entregados en esta gran Misión Vivienda Venezuela, pero que no estaban culminados porque no les hicieron las aducciones de los servicios de agua, de gas, y las personas viven allí en 4 paredes, pero con unas condiciones que no son las que una persona dignamente debe tener. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, fíjate, María. No, sin duda que falta muchísimo por hacer. Pero, por ejemplo, en este país es donde se ha gestado y se ha ejecutado una política de atención integral de la vivienda que no tiene igual en el mundo entero. Es decir, no hay en el mundo una experiencia donde el Estado, con todas sus instituciones, se haya, en principio, abocado a la atención de los damnificados de un refugio. O sea, en países como, no sé, como en Japón o como en Colombia, te dan tu cantimplora de agua y te preguntan de dónde provienes, dónde está tu familia, y para allá te envían, y hasta allí llega la asistencia del Estado. En este caso, el Estado se volcó con todas sus instituciones y desde la cabeza del comandante Hugo Chávez, desde la presidencia hasta el funcionario de un nivel de gobierno muchísimo más elemental o más cercano más bien a la gente, como desde los consejos municipales, y hablo del poder constituido. Esa visión de integralidad, de tratamiento total a los damnificados solamente aquí. Y solamente aquí la masificación de la construcción de la vivienda se ha dado, no sé, en otro país no se ha dado desde el punto, no hay ninguna experiencia que se le asemeje. Desde el punto de vista privado, por supuesto, los constructores construyen, establecen sus obras para una base social determinada. Pero para atender al pueblo, ya no la gran Misión Vivienda de Venezuela, que falta muchísimo, por supuesto. Claro, es muy lamentable. Yo tengo que decir, mira, nosotros cuando estuvimos acá atendiendo a los damnificados en los refugios, era 31 de diciembre, María, del año 2011, y nosotros estábamos en ese momento, por ejemplo, a las 6 de la tarde en el sector 6 de San Luis, a esa hora, haciendo las preadjudicaciones para acatar y cumplir fielmente con una instrucción que había dado el comandante, y era que el 31 a las 12 de la noche debían tener asignación o preasignación todas las familias que estaban en refugios dignos. Nosotros eso lo cumplimos, y esas 1.632 se les construyó y se les entregó sus viviendas. Aquí hay urbanismos emblemáticos que la gente, todo el mundo conoce, pues, donde fueron a parar. Es muy lamentable que todavía esa situación persista, porque el trujillano, María, nosotros, y yo siempre lo digo a mis amigos, somos un poco huraños. O sea, nosotros somos muy celosos de nuestra privacidad. De hecho, en la casa nosotros somos celosos de nuestros espacios, y cuesta muchísimo compartir, o sea, con nuestros hijos. A nosotros nos correspondió tener damnificados en carpas, en instalaciones deportivas, culturales, en escuelas. Y es muy difícil, porque además el golpe psicológico y el golpe, digamos, la desmoralización que se le viene encima a cualquier familia, a cualquier persona por la pérdida de su vivienda, sabes, ese hecho de compartir esos espacios tan celosamente cuidados, en el caso de las familias trujillanas, es muy difícil. Yo lo que creo es que falta voluntad, y voluntad de muchísimos factores. Tiene que además haber una construcción colectiva de soluciones, porque es verdad, o sea, no tenemos la ingente cantidad de recursos que teníamos cuando inició la gran Misión Vivienda Venezuela, pero tenemos que apelar a soluciones que de conjunto entre el pueblo y el gobierno, y con los recursos que se tengan, ofrecer soluciones. Yo creo que mira, ya el pueblo, sea para el tema de los damnificados, o sea, para cualquier otro tema, yo creo que el pueblo está ávido es de propuestas, está ávido es de no de tratar el tema disfuncional de los problemas económicos, que insisto, todos los padecemos, sino más bien, ¿cómo hacemos? En medio de esa disfuncionalidad yo quiero tener respuesta, y ya voy a entrar en el tema político inevitable, porque, bueno, precisamente este año va a haber una renovación de autoridades.
si las autoridades que hoy en día no están en esos cargos que usted considera que ya no están dando soluciones, pues este año es el momento de cambiar a esas autoridades. El Partido Socialista Unido de Venezuela va a un proceso electoral interno. Entiendo que ustedes tienen unas normativas establecidas en que nadie puede salir a postularse, que son las VC las que deben hacer estas postulaciones. Ese es un proceso que se va a llevar en estos próximos días. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso que va a vivir el Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo es que esas VC escogen a los candidatos, si se cumplen realmente esas normas, es así, y luego esos postulados son los que finalmente serán los candidatos. ¿Y cuántos candidatos van a salir, por ejemplo? ¿Cómo es eso? Y ya cortico porque ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, muy brevemente. Saludo además de manera muy optimista y además muy positiva el hecho de que el mayor partido o el partido con mayor número de militantes, el Partido Socialista Unido de Venezuela, recurra al poder primigenio, al poder del pueblo, al poder de las bases, para desde allí que sean las bases quienes postulen, quienes deben tener el perfil y quienes deben ser los candidatos para ocupar los distintos niveles de gobierno a nivel regional, sea gobernador, sea alcalde, sean diputadas y diputados, los consejos legislativos y concejales o concejales. Lo celebro grandemente porque creo que o era, o sigue siendo, o va a ser siempre una pretensión y un deseo de todos que se consulte al pueblo llano, que es el que en definitiva termina siendo el receptáculo de las políticas que esos decisores públicos que estén en ejercicio de gobierno deciden. Entonces creo que una forma muy positiva es que ellos escojan a los candidatos y lo postulen. Hay una fase de postulación, efectivamente, por la vía del Poder Popular, consultando a las bases, consultando a las VC, que va a ser este 27 de junio. Allí las Día del periodista, además. Día del periodista, eso es correcto. Allí las bases van a tener la posibilidad de postular con igualdad de género, que esto es importantísimo, porque mira, ahorita uno lo ve como normal la participación de la mujer, pero es con la Revolución Bolivariana, puede gustar o no, pero es con la Revolución Bolivariana donde la mujer se visibiliza, y donde no solamente se visibiliza, sino se le abren espacios de participación política y de espacios en la toma de decisiones. Lo comentaba esta mañana con unos compañeros, que incluso a nivel nacional, bueno, en este momento nosotros tenemos una figura de una vicepresidenta, pero lo hemos tenido momentos en que 4 de los 5 poderes están en manos de mujeres. Esa escogencia entiendo que va a ser 1-1, es decir, tiene que haber eso es correcto. Los candidatos deben ser un hombre con equidad y una de mujer. género, con equidad de género, y eso es maravilloso en principio, porque yo creo que siempre la esperanza viene de parte del lado de la mujer, un poco porque la mejor organización con el tema de los recursos en el hogar, uno siempre tiene como que una visión más integral para el manejo de recursos. Entonces, que nuestras mujeres puedan ser postuladas y que haya de verdad un respeto a esa equidad de género, pero género con idoneidad. O sea, no es porque eres mujer, o sea, bueno, ¿qué más? Eres mujer y te voy a postular. No, es porque eres... Y tienes las condiciones. Y tienes las condiciones. Entonces, que se le reconozca eso, efectivamente, y en eso las bases tienen que ser vigilantes de que efectivamente se cumpla, que se le reconozca eso a la mujer y a la mujer trujillana en este momento, es un gran avance, es muy positivo, por supuesto. Luego de ese acto del 27 de junio, ¿irían entonces al proceso ya electoral como tal? Sí, luego de ese acto, los mejores y las mejores que resulten de ese acto, de esas postulaciones del Poder Popular, se medirían en una elección interna que es el 8 de agosto. ¿Y cómo se escogen ese mejor y mejor? O sea, bueno, seguramente todavía hay algunos aspectos que se están y que deben ser aclarados en el reglamento respecto a eso, pero lo que sí es cierto es que seguramente son los más votados y las más votadas, o sea, los que mejor resultados hayan obtenido en la postulación del y Poder luego Popular. va al proceso donde van a determinar, por ejemplo, de estos dos mejores para candidato a alcalde, escogemos A, B o A, C en la votación.
De estos se van a medir en unas elecciones internas propiamente el 8 de agosto. Por eso invitamos a la participación masiva, sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, como sujetos de vanguardia que siempre convocan y siempre son muy activos. En el caso, y con esto rapidito cierro, que en el resultado de esa votación interna resulta en que los que más obtienen votos son 2 hombres. ¿Hay una mujer que tiene que entrar sí o sí? Bueno, eso es parte de lo que se está ahorita evaluando. Justamente. O sea, que es un proceso entonces, digamos, dinámico, que va a ir pero, ajustándose al acontecimiento. Claro, pero lo que sí es cierto es que se quiere garantizar la participación de la mujer. Y va a ser muy vigilado ese hecho de que se garantice la participación de la mujer. No creo yo que vayan a ser 2 hombres solamente, porque de hecho se establece en la misma tarjeta que va a utilizar cada VC para sus postulaciones, se establece allí que deben ser hombre y mujer. De hecho, es nula. Si se postula solamente una mujer, es nula. Y si se postula solamente un hombre, es nulo. Se busca, insisto, esa equidad de género. Y fíjate, allí se traduce la equidad de género, te decía con idoneidad, porque se trata de que haya un reconocimiento de los derechos que le asisten, tanto al hombre como a la mujer, en igualdad de condiciones. Es decir, que ese próximo 8 de agosto pudiéramos decir que el PSV Trujillo pudiera tener entonces a un candidato hombre y una mujer, y ahí entonces veremos quién sería el candidato finalmente. Eso es correcto. El candidato será siempre el que digan las bases. La candidata será siempre la que digan las bases. A ellos es que estamos recurriendo, a ellas, al Poder Popular, a las bases. Es que estamos recurriendo, es que el partido, en el que el partido apuesta toda su confianza y le coloca toda la responsabilidad, porque tenemos la certeza que, van a postular los mejores hombres y las mejores mujeres dentro de las filas de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Hilda.